Conversaciones que transforman la práctica clínica. Esto es Entre Sinergias, el podcast de Antollir. Bienvenidos a Entre Sinergias, el podcast donde conectamos la ciencia, la práctica y la gestión del día a día de una clínica dental. Hoy vamos a salir del gabinete o del sillón para tratar otros temas que son también súper relevantes en la gestión del día a día de cualquier clínica, y es todo lo que tiene que ver alrededor del paciente y de las personas que intervienen en el día a día de una clínica dental. Porque no basta con ser excelentes clínicos si los recursos no se optimizan y la experiencia del paciente se puede ver afectada. Vamos a resolver cuestiones tales como cómo hacer para motivar a tu equipo, cómo diferenciarnos entre un mar de clínicas o qué pequeños cambios podemos empezar a implementar que puedan tener un efecto positivo y de forma inmediata, tanto en términos de rentabilidad o en términos de satisfacción del paciente. Para ello vamos a contar con mi compañera Leire y nuestros invitados que nos va a presentar. Vale, pues bienvenidos a los dos. Hoy vamos a estar hablando con vosotros de la experiencia en la gestión de clínica y para ello, bueno, me gustaría que os presentaseis un poco vosotros y así nos podéis contar un poquito cómo ha sido vuestra experiencia a nivel clínico y sobre todo un poquito en el tema de gestión. Empezamos, si quieres, con Leticia Rodríguez, que nos cuentaría un poquito cómo se organiza en su clínica diariamente. Bueno, sobre todo, con que soy una persona agradecida, agradecer a Straumann esta oportunidad y, bueno, deciros que yo llevo 31 años en el sector odontológico, estudié odontología por vocación, mi padre era gestor de una empresa odontológica y me motivó desde pequeñita que si sacaba buenas notas podía ir a esa empresa y empecé a oler el Cresofen, el alginato y entonces eso me empezó a motivar, pero luego también descubrí que me gustaba ayudar a las personas. Entonces tuve el privilegio de poder entrar en la Facultad de Odontología en la 4ª promoción y salí de la facultad pues, con la visión de seguirme formando como odontóloga. Y luego también descubrí paralelamente que un odontólogo tiene que ser un buen gestor. Y a mí me gustaría lanzarle a la gente que nos está escuchando, la pregunta es, ¿vosotros haríais un implante sin CBCT? Pues nosotros no podemos gestionar una clínica sin tener unos indicadores y saber la experiencia del paciente. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues 100% con Leticia. La verdad es que el odontólogo, cuando se convierte en propietario de una clínica dental, nadie le avisa de que va a ser empresario, ¿no? Entonces, bueno, no recibimos prácticamente nada de formación en la facultad en este área y somos muchos los odontólogos pues, que nos hemos tenido un poco que ir buscando la vida para optimizar los recursos, tanto tecnológicos como humanos. José Antonio, cuéntanos tu experiencia en clínica, preséntate brevemente. Bueno, pues soy José Antonio Estellés, vengo de Valencia y yo me licencié en odontología hace 17 años, ¿no? Entonces, como yo le digo muchas veces a la gente, pues he estado en nómina, he sido autónomo, empresario y entonces, bueno, la verdad es que desde bien pronto me apasionó la gestión, era un poco un bicho raro de la época y a partir de ahí, bueno, pues he ido pues, escalando para aquí y para allá y actualmente soy el director nacional de odontología de Afidea. Muy bien. A mí me gustaría empezar un poquito por... se habla mucho hoy en día de diferenciación, ¿no? Y en los tiempos que corren, en este mar de clínicas que hay, ¿cómo hacéis vosotros para diferenciar? Bueno, yo creo que la diferenciación es fácil decirla, pero hay que demostrarla. Y entonces, yo siempre pienso que cada clínica tiene su propia filosofía, ¿no? Están las clínicas low cost, hay otro tipo de modelo de negocio. Entonces, la diferenciación, hay gente que se diferencia por un precio muy bajo y hay gente que se diferencia por dar una alta calidad asistencial, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una pregunta muy personal para cada tipo de odontólogo, ¿no? Donde, repito, funcionan diferentes tipos de negocio. En mi caso, la diferenciación viene sobre todo siendo honesto y siendo un apasionado de tu trabajo. No sé, Leticia qué opina, pero sin estas dos cuestiones yo creo que
Yo coincido contigo, José Antonio. Yo pienso que después de haber experimentado el trabajo como autónomo, estar delante de una empresa gestionando muchas personas, realmente tú descubres a lo largo de este transcurso de 31 años de profesión, descubres que necesariamente necesitas un ADN en la clínica donde te estás desarrollando. Y luego también necesitas del equipo para poder desarrollar ese ADN y que fluya y que crezca esa empresa. Por lo tanto, yo confío y soy partidaria de que las personas son muy importantes en el desarrollo del negocio. Y poniéndonos un poco en el lugar del paciente, si tuvierais que definir una primera visita perfecta en 3 palabras, ¿qué 3 palabras utilizaríais? Yo, si me dejas, José Antonio, contestar a la pregunta, lo primero que es fundamental la confianza. Es establecer esa relación que solo se puede establecer en esos primeros 20 segundos que te conoce el paciente, donde realmente él se hace un constructo si tú realmente eres una persona confiable, con reputación y que va a resolver su problema. Luego, lo que también tú te tienes que apoyar es en un excelente diagnóstico. La formación continua, la tecnología nos está ayudando ahora para hacer unos diagnósticos excelentes. Y sobre todo, otro de los componentes para mí fundamentales es cómo le explicas al paciente el desarrollo de tu plan de tratamiento. ¿Qué herramientas tienes para que él haga tangible lo que tú le estás explicando? ¿Tú qué opinas? Yo añadiría a todo lo que ha dicho Leticia, 100% de acuerdo con ella, añadiría la escucha. Escuchar qué necesita el paciente, porque a lo mejor nosotros nos vamos por un terreno, pero él está muy preocupado de este otro, ¿no? Entonces, a veces pecamos los odontólogos de diagnosticar viendo radiografías, nos ha pasado a todos, pero yo con el paso del tiempo he ido aprendiendo que es muy importante que escuchemos qué es lo que el paciente nos va a pedir, ¿no? Y en base a esto que estamos hablando de la satisfacción del paciente o de la escucha, algún truco o algo que se evite, porque hay veces que el propio truco es no hacer algo, ¿no? Entonces, ¿algún truco o algo que hay que evitar para poder mejorar la experiencia del paciente basado en vuestra experiencia o que consideréis que es un error que se comete usualmente o cosas que no le damos importancia y que tienen un impacto positivo en la satisfacción o la experiencia del paciente? En mi caso, yo con el paso de los años hablo menos. Porque al principio quería dar como muchísimas explicaciones, Leticia me va a comprender, Sí. y con el paso de los años limito esa comunicación intentando que sea más efectiva. Por supuesto, si el paciente hace preguntas, le contestas, ¿no? Pero al principio pegaba parrafadas y me he dado cuenta con el paso de los años que no más es mejor. Sí. Y parrafadas muy técnicas. Entiendo. Correcto. Y yo, complementando lo que está diciendo José Antonio, que es muy interesante, intentamos en la clínica que el personal, el equipo entienda que se necesita crear una atmósfera. Entonces, crear una atmósfera es entender que una primera visita trae un contexto, una ansiedad, un miedo, que él te va a transmitir cuál es su anhelo, qué es lo que espera del tratamiento, tú lo tienes que escuchar, pero aparte esa comunicación, esa atmósfera que se genera no puede estar interrumpida. Por lo tanto, nosotros cerramos la puerta, ponemos un cartelito de no molestar, porque hay gente que a veces sin querer se olvida de que estás haciendo una primera, abre la puerta, tú le estás comentando algo o él te está comentando algo íntimo y muy personal y se rompe esa atmósfera y volver a conectar eso es muy difícil. Pues sobre todo pues que el equipo entienda de que si se hace una primera visita se tiene que buscar esa atmósfera para que el paciente se abra a ti. Acabas de mencionar algo muy interesante que me parece y es el equipo. Y vamos a ir un poquito ahí. ¿Cómo es un poco la gestión del equipo? ¿Cómo conseguís motivar a vuestro equipo para ser grandes líderes? Esto es algo que yo creo que los que hemos tenido negocios y llevado mucha gente, pues nos hemos incluso formado en ello, ¿no? En el tema motivacional, pero yo creo que un poco mi resumen sería la ejemplaridad. Si te ven que tú estás motivado, que quieres ir implementando nuevos procesos, nuevos protocolos clínicos, formar a tu equipo, darle a tu equipo ese valor
¿no? No solamente a nivel de honorarios, sino esa responsabilidad, hacer unas promociones internas. Yo creo que eso al final es una pequeña cultura, lo que decía Leticia, el ADN de la clínica, nos devuelve un poco esto a la pregunta inicial, ¿no? Y al final yo creo que le diré que eso se tiene que transmitir, ¿no? Que no se puede decir, motívate, no, sino que tú sin darte cuenta tienes que ir impregnando al equipo de ese tipo de herramientas. Yo pienso que el líder de una clínica dental, haciendo un símil de lo que tú desayunas por las mañanas, si desayunas huevo frito o desayunas bacon, la gallina está, dijéramos, el cerdo está comprometido y la gallina pues pone el huevo, nada más. Entonces, un poco el líder tiene que estar comprometido, tiene que sentir que está entusiasmado con el desarrollo que estás realizando. Entonces, si tú, que eres el líder, estás comprometido, estás integrado, sientes lo que haces, el resto del equipo te va a acompañar, porque es que realmente son personas que están mirándote continuamente. Entonces, cualquier bajón, cualquier estado de ánimo que tú no estés bien, pues tienes que tener esa confianza también de saber comunicar. Yo creo que otra de las cosas que también hay que fomentar en las clínicas dentales por falta de tiempo es la comunicación. Hay que establecer reuniones de 20 minutos semanalmente, un poco para tener esa libertad de comunicar abiertamente cuando los procesos no funcionan y dónde hay que mejorar o cuando las cosas se están haciendo bien, porque también estamos en ese reconocimiento, porque hay que reconocer el trabajo, hay que agradecer el esfuerzo que hace muchas veces el personal de controlar la tensión que a veces se genera cuando estás haciendo un tratamiento de alta complejidad y sobre todo con el resto de trabajo de desarrollo del día a día. Entonces yo creo que eso es por donde tenemos que ir. E hilando con esto que acabas de decir, ¿cuál es el papel más infravalorado que genera bastante valor en una clínica? Yo creo que en realidad yo te diría que es la recepcionista. La recepcionista es la cara visible de la clínica, es la primera persona que va a atender la llamada de teléfono, es la primera persona que va a recibir al paciente y por lo tanto esa persona es el buque insignia, es la carta de presentación. Por lo tanto, esa persona a veces no le damos importancia, no le damos el valor que tiene y sobre todo también tiene otra función, que es la de también luego hacer seguimientos de los planes de tratamiento, hacer las llamadas. También, exactamente, entonces tiene un peso que a veces lo damos todo por sentado, pero realmente es fundamental y se nota cuando falta, ¿verdad? Y además, es la primera persona que ve al paciente y la última. Es la única persona del equipo que ve al paciente 2 veces cada vez que viene, ¿no? Entonces, como dice Leticia, es que es una persona muy importante y sobre todo que a nosotros nos hace un filtro de muchos temas. Hay muchos temas que ella ya resuelve automáticamente y no te los pasa a ti y luego, en cambio, sabe qué problemas derivarte para que tú les des soluciones. Y volviendo un poco al tema de la motivación, ¿tenéis alguna frase o rutina que utilicéis habitualmente en vuestras clínicas para animar al equipo, sobre todo igual en épocas difíciles o momentos más delicados? Yo ahora en estos momentos estoy en la clínica donde soy la directora médica. Es una clínica que es curiosa porque estamos hablando de que somos un equipo, se lo comentaba José Antonio, somos 7 personas pero de procedencias diferentes y de religiones también diferentes. Entonces eso todavía nos ha ayudado a entender el contexto multicultural que se presenta ahora en estos momentos. Podemos tener pacientes que vienen de cualquier parte del mundo, por lo tanto hay que estar abiertos a entender estas culturas diferentes. Yo lo estoy viviendo dentro de la clínica. Y hay una frase religiosa que significa, Bismillah, significa estar comprometido, dar gracias. Pues yo, y Dios proveerá, pues yo utilizo cuando se producen momentos de tensión a lo largo del día, pues que las chicas me miran como diciendo, a ver por dónde vamos a salir, pues yo digo Bismillah y entonces ellas entienden, bueno, vamos a calmarnos porque vamos a salir adelante, hay que tener confianza. Pues esa es la frase que yo utilizo. Una frase como tal no, pero sí que yo he probado, cuando las cosas no van bien, no cambiar
ningún procedimiento de manera radical, sino que mismos protocolos, mismos horarios, a la hora de comunicarte con el equipo, transmitir esa preocupación de cierta manera, ¿no? Porque creo que tampoco es bueno transmitir todas las preocupaciones al equipo, ¿no? A ellos también hay que protegerles de esa responsabilidad y luego ya tú te depuras como pueda, como cada uno pueda, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nosotros venimos de sufrir una dana terrible, donde tenemos compañeros que han perdido sus casas, incluso compañeros que han perdido familiares, con lo cual sabemos de dónde venimos. Hemos tenido un centro que era el centro que mejor iba de toda Valencia cerrado 6 meses, entonces sabemos lo que hemos padecido y cuando hemos vuelto no hemos vuelto con ninguna ansiedad, sino que hemos vuelto de una manera igual que antes. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que estamos obteniendo mejores resultados que antes de la dana, ¿no? Entonces, tú te llevas la ansiedad a casa, pero no la puedes transmitir, ¿no? Y hilando un poquito con el tema del equipo, que es un poco lo que hace quizá la clínica eficiente, dicen mucho que clínica eficiente, clínica rentable. ¿Qué significa esto para vosotros y cómo lo lleváis a la práctica? Bueno, a nivel personal, no sé si José Antonio coincidirá conmigo, eficiencia no es igual a rentabilidad, porque tú puedes tener unos procesos bien depurados, puedes ser altamente eficiente, pero quizá a lo mejor no tienes suficientes pacientes o tus costes superan el precio real del tratamiento que tú le estás dando. Por lo tanto, a veces es una franja de equilibrio que no todas las clínicas tienen esa capacidad de análisis para poder decir que la rentabilidad es igual a eficiencia. Pensar que el dentista históricamente ha regalado muchos tratamientos. Y eso es, históricamente me refiero a los últimos años. Los últimos 15 años pues se regalan muchas prestaciones, muchas veces el propio odontólogo, un provisional se rompe a la semana, le sabe mal volver a cobrar un provisional, o un retenedor de ortodoncia que acabamos de colocar me sabe mal, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido pasando? Pues que con el aumento tanto de la inflación como de los precios de las materias primas, que todos los años nos suben el precio a todos los odontólogos, de todo lo que compramos, pues como les comentaba Leticia, al final tienes que ir buscándote la vida y optimizando muchos procesos porque nuestro margen va bajando y la cantidad de horas que dedicamos no baja. Entonces, de ahí un poco todo esto, cada vez el odontólogo tiene que ir analizando cada tipo de procedimiento o tratamiento que realiza la clínica dental, cómo de rentable le es. Y en ese análisis, y con esto cerramos, si tuvieses que definir los 10 mandamientos para entregar un presupuesto a un paciente, ¿cuál sería el primero? El primero para mí sería que el paciente, antes de sentarte a darle un presupuesto, le haya sabido explicar en el gabinete o en un escritorio qué es lo que va a necesitar y qué es lo que tú le vas a presentar. Porque si no has hecho ese trabajo previo, cuando le presentes un papel delante con una cifra, va a ser muy, muy difícil que él entienda ciertos conceptos. Entonces yo diría que el primero es que cuando el paciente se siente, ya sepa de lo que le vas a hablar y solamente sea comunicar un precio. Yo creo que el segundo mandamiento sería que hayamos entendido perfectamente, y el paciente también, las expectativas suyas, si son alcanzables en nuestra clínica, si al 100% van a ser alcanzables. Estamos hablando de que nuestro trabajo es medicina, sí sabemos que en medicina a veces 2 más 2 no es igual a 4, pero sobre todo entender cuál ha sido su motivo de consulta y sobre todo entender por parte del paciente hasta dónde estamos nuestra disposición, nuestro conocimiento, nuestra tecnología está disponible para él para darle esa solución que pide. Ese sería el segundo mandamiento. Sí. Bueno, pues agradeceros vuestra colaboración. Creo que nos hemos llevado muchísimas recomendaciones Súper interesante. y consejos que podemos aplicar en nuestro día a día y además de una forma bastante inmediata para que mejore no solamente la gestión de nuestro equipo, sino que también tenga pues, un impacto en la satisfacción del paciente.
Recordar que una buena gestión simplemente no mejora los resultados, sino que también genera bienestar y ese bienestar pues al final le llega al paciente. Concluimos así nuestro episodio de gestión clínica. Nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio. Ya sabéis que podemos seguir manteniendo contacto a través de nuestros perfiles tanto de Instagram, de YouTube y de Facebook y por supuesto en nuestra página web. Muchas gracias. Esto ha sido Entre Sinergias.